Profesor, la computadora de Liz no reaccionaba, que ahorita se metía a clase. Hola chicos, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Cansado Profe, ya. que la compu Estresado de del Liz semestre. estaba como trabada, que ahorita se metía. Ah, ok. Sí, no hay Y problema. Dana igual venía retrasada porque tuvo que ir al dentista. Ok. Pero faltan un buen de todas formas. Faltan como 6 más. Déjenles digo Entonces, quién profe, ¿ya está falta. cansado? ¿Ustedes no? Sí. Sí, un montón. Sí. Sí, no, ya. Ya se me acumuló muchas cosas. ¿Ustedes cómo van con las materias? ¿Van a reprobar o pasar? ¿Quién Todavía sabe? no sé Ahora todo indica, Liz. no sabemos. ¿Y eso en cuál van mal? En ninguna, bueno, yo no, pero Biosensores. Bueno, pero esa ya saben que la van a repetir. ¿Cuál otra? bueno, ¿Para qué se estresan? Pues no, ahorita gracias a Dios en todas vamos más o menos. O no sabemos. O sea, o de plano no sabemos cómo vamos. Pues en biótica van a reprobar, ¿no? no, profe. A mí me dijo la doctora Ale, a mí me dijo. Ya ven, ¿para qué se van con ella? Y los que no hicimos nada, o sea, nada para hacerla enojar. Ya sé. Ah, hay que darles otros 5 minutos para que entren. Ya revisé sus póster. Bueno, los vi rápidamente. ¿Y qué tal? Pues sí, están bien. Bueno, de hecho, están decentes todos. Pensé que iban a estar muy feos, pero no, en serio, sí les salieron bien. ¿Va? ¿Y quién se va a llevar Pero el punto? ya, de hecho, ya decidí quién. De hecho, lo voy a exentar esta unidad, pero no le voy a decir hasta el día del examen. Pero a ver, diga O su sea, top nos va a hacer 5. estudiar de todos modos. Yo digo que sea uno por categoría. Sí, va a ser uno por lengua y uno por nariz. Ah, va. ¿Va? Pero De diga hecho, su ya top tengo 5, el de profe. nariz, ya lo tengo. Déjenme ver si está conectado. No, porque luego les voy a dar pistas, ¿no? Mejor para que estudien. Sí, mejor para que estudien. Entonces quedamos que el examen va a ser el viernes, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Viernes oral. Ah, no, por el jueguito, ¿verdad? Dijimos que iba a ser juego. Va, se lo voy a poner bien difícil para que reprueben. De opción múltiple engañosa. De que les pongo, seleccione la pregunta,
la opción correcta, les pongo 4 casillas y nada más era una. Ya saben, así. Pero está bien fácil este examen. Si estudian, sí. Y si ponen atención también. ¿No se van a conectar los demás? ¿Quién falta? Falta... Bueno, Dana y Liz, que me dice Roberto. Falta... Falta Andrés, pero ahorita Falta... Uriel y Fer, ¿no? Déjenles pregunto. Los de San Y Juan. falta... Bueno, Andrés ya se acaba de conectar. ¿Quién falta? ¿Falta alguien más? ¿No falta Jera también? En efecto. Y Saúl, ¿no? Sí. Faltan un buen chavos, ¿qué onda? Pongan su cámara, por favor. ¿Ya llegó Fer? Ah, ya llegó Fer. Y aquí ando, profe. Perdón, ¿Dónde andabas, Fer? terminando de desayunar, profe. Se me fue el tiempo. Ay, Fer. Bueno, de una vez sí les voy a decir quién exentó en esta unidad con lenguas electrónicas. No, con nariz electrónica. ¿Sí? Es uno de los que no están conectados. ¿Va? Si no se conecta, ¿en cuánto tiempo? 1 minuto pierde, ¿va? Ahora, Si no se conecta en 1 minuto pierde y gana y pasamos al segundo lugar. ¿Va a ¿Les exentar gusta a la uno idea o por- no? ¿Va a exentar a uno por categoría? Ajá. A ver, cuenten el minuto. A ver. Ok, ya tengo mi... Esperemos. ¿Quién era? Era Dana, Liz, Jera, Uriel, Saúl. ¿Quién más? ¿Y él se falta o aquí está? Él se Creo falta, que ¿no? también. Ujú. Ok. Bueno, tenemos pocos segundos. Pero nos revela quién es, si no entra, para hacerle Sí, burla. sí, los voy a decir Porque- para que le digan que la regó en falta. Ah, va. $20 segundos. Ya se conectó Liz. 10. 9. Hasta le estoy diciendo más lento. Pues se pasa bien lento ya. Ok, bueno, ya. Perdió, ¿va? ¿Le van diciendo, va? ¿quién era el que perdió? El que mejor hizo el póster de narices, ¿quién creen que fue? No sé Saúl. por qué. El Jera.
Uriel. Ah, ¿Quién? Bueno, ahí apuesta por Saúl, Jera y Uriel, no sé. Ilse. Sí, había sido Uriel. No se la va a acabar ahorita. Sí, le pero quedó muy ahorita Segundo le digo. lugar. Le quedó el bien. Ahorita le digo. Y Le le quedó mandé un muy buen de bien el post. mensajes. Díganle que con la pena, que va a tener que estudiar por no venir. Pero ya luego veo quién fue el segundo, ¿ok? Bueno, creo que ya están varios. Aún faltan, pero vamos a continuar. Pero ¿cuáles le gustaron, profe? ¿Mande? ¿Cuáles pósters le gustaron, Nariz? Pues me acuerdo de varios, pero el que más me gustó fue el de Uriel. Ah, díganle que ya es demasiado tarde. Ya se está conectando. Bueno, se burlan de él, por favor. Él siempre tiene mala suerte, profe. Lo sé, lo sé. Por eso es gracioso. Por eso es chistoso. Muy bien, denle un aplauso a Uriel, que se acaba de conectar. No nos escucha, creo. No ha iniciado su audio. Creo que no tiene... Pues ahí le dan la mala noticia, ¿ok? Vamos a continuar con la clase. Entre los sistemas de reconocimiento vamos a tener diferentes moléculas que podemos emplear, ¿ok? Entre ellas, bueno, como ven en la diapositiva, tenemos lo que son las enzimas, los anticuerpos, ácidos nucleicos, aptámeros y células enteras. ¿Cuál seleccionar, chavos, para construir el biosensor? ¿En qué nos basamos para la selección de la biomolécula? ¿En qué analito queremos reconocer? ¿En qué analito queremos reconocer? Exactamente. Esperen, que está conectando alguien más. ¿En qué analito? ¿Por qué? Porque analito es más fácil de detectar que otros, ¿no? No es lo mismo que ustedes quieran detectar, no sé, glucosa, a que quieran detectar una proteína más, más compleja, ¿ok? Por lo tanto, una vez seleccionado el sistema, ¿cuál es la siguiente etapa? Ya saben, por ejemplo, dicen, yo voy a utilizar un aptámero. ¿Qué es lo que deben de hacer después? Ya lo seleccionaron. Saber cómo inmovilizar. Inmovilizarlos. Exactamente, ver cómo lo van a inmovilizar y ver cuál va a ser su reacción, las reacciones que van a ocurrir o cómo va a ocurrir este reconocimiento. Y a partir de ahí, a seleccionar el transductor. Okay. Si generan una reacción, por ejemplo, óxido-reducción, pueden estar utilizando sensores electroquímicos. Si van a generar, no sé, ligando con una enzima marcadora, pueden estar utilizando como si fueran anticuerpos, ¿ok? Entonces, vamos a ver rápido cada uno de ellos. Algunos ya los vimos, pero vamos a repasarlos. Y unos que no hemos visto. A ver, esperen. Ok, entonces, ¿en qué quedamos que son las enzimas, chavos? ¿Proteínas? Que catalizan reacciones. ¿Biocatalizadores? Proteínas que catalizan reacciones, son catalizadores biológicos. ¿Y para qué sirven? La parte de catalizar. Disminuye la Bueno, son energía catalizadores. ¿Qué? Sí, Pedro, adelante. Disminuye la energía necesaria para que se dé a cabo una reacción. Exacto, disminuyen la energía de activación, participan en todos los procesos bioquímicos que ocurren en la naturaleza y por lo tanto, si no tuviéramos enzimas, ¿qué pasaría? Pues nos costaría más trabajo llevar ciertos procesos. O sea, había procesos que serían imposibles sin las enzimas. Exactamente. Un proceso importante, ¿cuál es? El proceso de respiración.
en la cual ocurre por medio ¿de quién? Respiración celular, ¿cómo ocurre, chavos? No llevaron bioquímica, ¿verdad? Sí, No. por las mitocondrias. Por las mitocondrias, ¿ok? En sistemas aerobios, ¿ok? Entonces participan diferentes enzimas, ya sea para hidrolizar diferentes macromoléculas y así obtener energía. Es como, por ejemplo, nosotros nos alimentamos. ¿Qué pasa cuando estamos degradando estas moléculas? Obtenemos energía y al momento, lo último que desechan es lo que no queda, lo que no se metaboliza, ¿ok? Entonces, ya, ustedes ya se saben la clasificación de las enzimas, ¿verdad? Ya lo vimos en examen. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, va. Entonces, para el uso de los biosensores, ¿por qué es importante saber qué tipo de enzima tenemos? Para ver qué tipo de catálisis va a ser, ¿no? Para ver qué tipo de catálisis va a ser. Ajá, sí, exactamente, para ver el mecanismo de reacción del enzima. Por lo tanto, saber qué productos se van a estar generando y a partir de ellos, cuáles podemos estar llevando a cabo, ya sea la conversión, ya sea los electrones, o que cambie de color y escoger el transductor. ¿Ok? No es lo mismo que ustedes tengan una óxido reductasa a que tengan una hidrolasa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los óxidos reductasas? ¿Liberan electrones? Son liberadores de electrones, por lo tanto, si tenemos un sensor electroquímico, ¿se acuerdan cuando vemos los voltamperogramas? ¿Cómo van a ser? Se van a poder determinar los picos de oxidación y reducción de una forma sencilla, ¿ok? Pero ¿qué pasa si no tenemos, si no ocurre una oxidorreducción? Por ejemplo, que tenemos una hidrolasa como la ureasa. ¿Cómo podríamos construir un sensor? ¿Cómo, chicos? Piénsenle, por ejemplo, con glucosa oxidasa, que es una óxido reductasa, ustedes pueden estar generando electrones que por medio, por ejemplo, con ayuda de un mediador, pueden ver esta transferencia. En una hidrolasa como la ureasa, lo que estamos haciendo es hidrólisis de macromoléculas y generando algunos productos. Entonces, ¿cómo pueden estar llevando a cabo una detección? Podría ser como con, ¿Sí? ay, no me acuerdo, los polímeros que acabamos de ver la clase pasada, donde detectamos cierto producto de esa reacción. Cierto producto de esa reacción. Ah, ok. Los de impresión Ok, molecular. muy bien. Los de impresión molecular. Pero sí, o sea, pueden tener como una coinmovilización, ¿no? O sea, donde tengas una enzima que te esté generando un producto y un polímero de impresión molecular que sea específico para el producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estarían haciendo? Estarían haciendo una detección indirecta, ¿no? Porque a partir de una segunda reacción pueden determinar su analito inicial. ¿Ok? Exactamente, ese podría ser una forma de detectar. ¿Qué otra cosa se les ocurre para detectar una hidrolasa? Perdón, un analito que degrade que hidrolice la hidrolasa.
Piénsenle. A ver, Pedro, ¿qué se te ocurre? No, Pedro no. Vane, ¿qué se te ocurre? No sé. Recuerda Pues lo que hicieron en el laboratorio. dice que son enzimas digestivas, podría ser una lipasa para las grasas. Sí, o sea, lo que van a hacer son la hidrólisis, estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo vas a llevar a cabo el sensado? O sea, directamente no, tú no puedes poner la ureasa en un sensor electroquímico tal cual, así sola, inmovilizada, no vas a tener ninguna respuesta, no la vas a ver. ¿Por qué no la vas a ver? Porque no existe un fenómeno de óxido-reducción, ¿ok? Entonces, ¿cómo harías para poder ver ese fenómeno? Aquí podríamos utilizar mediadores. Es pregunta. Un mediador, pero es que no existe. O sea, sí, Más bien, siempre y yo cuando agregaría, exista una transferencia de electrones. ¿Cómo, perdón? agregaría algo, o sea, como un compuesto reaccionante de lo que nos deje, de lo que haya catalizado la hidrolasa, para que eso cree la reacción redox que nos dé los electrones que vamos a detectar. Exactamente, exactamente. O sea, ustedes van a tener un producto de la reacción de la hidrolasa, ¿no? Ese producto lo que pasa es que tenemos que oxidarlo, ¿no? Si lo oxidamos, ya sea por una molécula secundaria, puede ser una nanopartícula metálica, por ejemplo, piensen, de ureasa puedo formar amonio, y ese amonio yo lo puedo oxidar por una molécula de iridio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? Picos de oxidación del iridio, ¿no? Oxidando esa molécula, pero van a ser relacionados ¿con quién? Con la concentración de urea que ustedes pongan en analito, ¿no? ¿Qué pasa si no tienen urea, por ejemplo? Exactamente, como es una cadena, no van a formar el producto que ustedes requieran para que la segunda reacción ocurra, ¿no? O sea, no va a haber amonio para que ustedes tengan, para que ustedes puedan oxidarlo. Por lo tanto, va a depender directamente del funcionamiento de la primera reacción enzimática, ¿ok? Entonces es importante conocer bien el sistema y definir qué reacciones van a ocurrir, ¿ok? Dice Andrés, tinta hicimos que me da de acuerdo depende de la constancia de la cosa que ponían. Pues exactamente, por ejemplo, lo que dice Andrés, en un sensor colorimétrico, ¿no? Cuando ustedes hicieron la detección, los que hicieron con el espectrofotómetro, ¿por qué pudieron ver el cambio de color? Era por lo de la longitud de onda del aparato, ¿no? ¿O no? Ajá, bueno, lo vieron con el transductor, que fue con un sensor, bueno, un equipo óptico, pero ¿cuándo pudieron ver, cuándo pudieron hacer esa detección? Pues cuando hubo la reacción, ¿no? Y se hizo el cambio de color. Cuando agregaron el colorante, ¿no? ¿Por qué? Porque la reacción iba a ocurrir, ¿no? Porque ustedes tenían el sustrato y tenían la enzima. Iba a ocurrir la reacción. ¿Cuándo lo podíamos detectar? Cuando agregábamos el colorante que cambiaba de respecto a al producto que se generara de la reacción, ¿no? Cuando hicieron proteínas, ¿no? ¿Cómo pudimos cuantificar la concentración de proteína? ¿Se acuerdan que teníamos cobre? El cobre genera un complejo, ¿no? Y ese producto de reacción reaccionaba con el colorante. Mientras más concentración tengan de proteína,
mayor va a ser el color, ¿no? Menor concentración, menor color. Entonces ocupan una reacción secundaria para poder llevar a cabo la detección, ¿no? ¿Por qué? Porque están de acuerdo que la reacción va a ocurrir, ¿no? La reacción va a ocurrir. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cómo verla, ¿no? ¿Cómo cuantificar? ¿Ok? Entonces, dependiendo nuestra enzima que tengamos, es el diseño del sensor, ¿no? El analito que digan, yo quiero hacer, vuelvo con lo mismo, con urea, ¿no? Yo lo puedo hacer también potenciométrico si hay cambios de potencial respecto a la concentración, o lo puedo hacer amperométrico si hay un cambio de corriente respecto a la concentración de urea, ¿no? Y eso va a ser haciendo el ensamble de todo el electrodo. ¿De qué va a depender la eficiencia del electrodo? O de mi sensor enzimático. ¿De qué va a depender? De que también esté inmovilizado, ¿no? Del proceso de inmovilización, ¿están de acuerdo? Sí, pero pues también son muchas cosas, ¿no? O sea, la inmovilización, la temperatura a la que esté trabajando, el pH, todas esas cosas, ¿no? Exactamente. El proceso de inmovilización es una parte importante, porque, ok, tú ya sabes cómo vas a llevar a cabo la detección, ¿no? Que va a ser por un conjunto de reacciones acopladas. Pero ¿cómo vas a hacer que estas reacciones funcionen? Tengo que garantizar que la enzima que esté inmovilizando tenga buena actividad. Porque ¿qué pasa si no se inmoviliza de forma adecuada o se inmoviliza con una actividad muy pequeña? No va La a estar detección llevando un puede ser sensado. errónea. ¿Cómo, perdón? Claro. Yo decía que no va a estar llevando un sensado correcto del analito. No vas a estar llevando un sensor correcto. ¿Qué tal si ustedes hacen su sensor, inmovilizan la enzima, ¿no? Pero de ese 100% que ustedes inmovilizan, solo colocan un 30%. ¿Eso les va a afectar en la eficiencia del sensor? ¿Sí o no? ¿Y por qué? O sea que la inmovilización es al 30% segura. Ajá, o sea, tú le pones del 100% que tú quieres inmovilizar de enzima, solamente el 30% se inmoviliza y está activa. ¿Eso te va a afectar tu sensor? Sí, porque si lo comparamos con una curva de calibración, nos indicaría otra concentración debido a que no están detectando todas. Exactamente, porque recuerden que la eficiencia, la sensibilidad, los límites de detección del sensor están relacionados con la concentración de bioreceptor que ustedes tengan en la superficie, ¿no? No es lo mismo que tengan un 1%, que igual sí van a llevar a cabo una detección, pero ¿qué tal si es muy pequeña por ejemplo, la corriente generada? ¿Eso de qué les va a afectar? Que tienen que tener un transductor muy sensible, ¿no? Porque qué tal si con una cantidad de 100% la corriente detectada es en el orden de miliamperes, ¿no? Y cuando ustedes disminuyen esta concentración, la corriente que van a estar detectando va a ser de nanoamperes. Entonces, la cantidad de bioreceptor siempre es importante, ¿ok? Entonces, también tenemos que brindarle, saber la aplicación y el tipo de muestra que vamos a utilizar, ¿sí? No es lo mismo que ustedes vayan a decir, yo quiero un sensor alimenticio para muestras de mermeladas, ¿no? Que tengan su muestra de mermelada y la saquen directamente del reactor, ¿no? ¿Cómo puede estar? Puede estar caliente. ¿Qué pasa si ustedes ponen una
una muestra muy caliente en la superficie de su sensor. ¿Puede que Es dañe el enzimático. sensor? Puede que dañe el sensor porque puede inhibir o denaturalizar la enzima, ¿no? Por lo tanto, debemos de ver, bueno, algunos de ustedes ya lo hicieron, ¿no? Ver cómo el pH afecta la actividad del sensor, ver cómo la temperatura también lo afecta, y a partir de ahí encontrar los parámetros de operación para nuestro sensor, ¿sí? Para decir, ok, tengo un límite de detección a esta temperatura y a este pH, ¿no? Mi sensor trabaja en un rango de temperatura de tanto a tanto, ¿ok? Entonces, a partir de ahí seleccionamos. Porque no es lo mismo que ustedes quieran detectar, por ejemplo, en un helado, cuando esté la base del helado a cuando ya esté el helado, ¿no? Va a influir, la temperatura va a influir en la actividad, ¿ok? Entonces, ya que tienen estos parámetros, seleccionamos ya en las técnicas de movilización que más nos convenga y a partir de ahí diseñar todo el sensor, ¿sí? Ya sea que requieran el uso del mediador o no, o que requieran el uso o la funcionalización de los soportes, ¿sí? ¿Por qué era importante funcionalizar soportes, chicos? Para que de ahí se pueda como anclar el analito, ¿no? La enzima, ¿no? Exactamente, para Pues estabilidad, ¿no? la enzima, perdón. Generar grupos funcionales que nos permitan llevar a cabo enlaces, por ejemplo, de uniones más fuertes para confinar la enzima, ¿no? O podemos hacerlo también por enlaces más débiles que nos dan otras ventajas, ¿no? ¿Cuáles las ventajas entre uno y otro? ¿Lo recuerdan? Los de covalente tenían unión muy fuerte, pero esa misma unión los podía modificar la estructura. Ajá, muy bien. El de afinidad creo que era el barato, pero era un enlace débil. Igual el cross-linking Pero era muy... Sí, perdón. El de afinidad, recuerden que era complicado porque tenemos que tener una orientación específica, ¿no? Para que se lleve a cabo la detección entre el sitio activo de la enzima y el sustrato. Ok, síguele, Uriel, por favor. El cross-linking, recuerdo que también tenía un enlace fuerte. No recuerdo lo demás, pero... A ver, ayúdenle a Uriel con cross-linking. La absorción. Eran muchos enlaces fuertes, ¿no? O sea, porque estaba anclada desde diferentes puntos. Exactamente, era hacer un entrecruzamiento entre las enzimas. Oye, el de absorción, Fer. Ah, pues ese era el más barato, ¿no? Era el que tenía los enlaces más débiles, pero sería más barato. Sería más barato, ok. ¿Y el de atrapamiento, Erika? ¿Ese era mediante membranas o redes, no? Ya se llama Erika. Ah, perdón. Soy Erika. A ver, Erika, complementa lo de Uriel, por favor. Lo de atrapamiento, Erika, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué era atrapamiento? Exactamente, o sea, que estuviera una red polimérica que nos ayuda a la transferencia de electrones y que tenga también cierta porosidad para que el sustrato pueda entrar en contacto con la enzima. ¿Ok? Muy bien, los soportes que recuerden, ¿cuáles soportes recuerdan, chicos?
Recuerden que para todas las biomoléculas se pueden utilizar los mismos soportes. Estaban los de oro, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo Puede dijo, ser profe? oro, ¿Cuál fue la frase que dijo ahorita? soportes. Todos los soportes hay Algo de algo. que todos se pueden usar para las moléculas, algo así. Ah, sí, los soportes pueden ser utilizados para todas las biomoléculas que vamos a ver. Pueden utilizar oro para inmovilizar ya sea anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos, ¿ok? Pueden utilizar superficies de carbón para inmovilizar microorganismos, enzimas, aptámeros, ¿sí? Va a depender. ¿Por qué podemos utilizar los mismos soportes? Porque todos tienen una naturaleza orgánica, ¿no? Tienen grupos funcionales que permiten hacer interacciones entre el soporte y ellos y llevar a cabo una inmovilización. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué otros soportes conocen? Eran, Uriel dijo, Oro. oro. Okay. Nanotubos de carbón. Muy bien. ¿Qué más? Nanotubos de carbón. ¿Qué otros? Participen los que no participan, por favor. Enrique, ¿qué se te ocurre? Dime dos soportes. Pues de los únicos que recordaba, bueno, que tenía en mente eran los nanotubos de carbón, pero ya los dijo Marlene. Grafito. Grafito. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otras estructuras de carbón conocen? Grafeno. Recuerden que la imagen que se les ocurra es eso. Grafeno. ¿Qué otro? Nanofibras de carbón, nanojuelas de carbón, nanoflores de carbón, nanocuernos, todo lo que se les ocurra. En serio, sí existen. Se los juro que existen. ¿Qué otros? Polímeros, ¿no? Diferentes polímeros para llevar a cabo el atrapamiento o inmovilizarlos en la superficie del polímero. ¿Ok? Y de los sistemas multienzimáticos, ¿para qué los utilizábamos, chicos? Eso también ya lo vimos. Para A analizar. ver, déjale pregunto a alguien que no ha participado. A ver, dame chance, Roberto. Vamos a preguntarle a Vivian. Pues era como para censar diferentes sustancias en una misma, de una sola vez, como en un solo método, en un solo sensor. En un solo método podría ser exactamente, podemos utilizar, censar varios enolitos en el mismo sensor por medio de diferentes enzimas, o podríamos censar un solo analito por medio de ¿qué? De enzimas en cascada, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos que eran los sistemas en cascada? Vilchis. Mande. Pues lo que te pregunté, Vilchis. Es que se cortó, no supe qué preguntó. Escuché la mitad. ¿Qué eran los sistemas en cascada? Son los sistemas que van uno detrás de otro, o sea, como que van como acaba uno y luego empieza el otro. Los que son diferentes tipos de detección, ¿no? Son los que tenemos secuencia de reacciones, ¿ok? Recuerden que el producto de una reacción es el reactivo de la siguiente, ¿ok? Entonces, la eficiencia de estas reacciones depende de la eficiencia de las primeras reacciones, ¿no? ¿Qué pasa si no generamos los productos en las primeras reacciones? No vamos a tener los sustratos para las siguientes. ¿Ok? ¿Y por qué utilizamos este tipo de sistemas en cascada? O sea, ya sabemos que son reacciones en cadena, ¿no? Pero ¿por qué los utilizamos? Porque en la muestra inicial no tenemos lo que queremos medir, ¿no? O sea, es como lo que queremos medir es un producto de la degradación de otras cosas. Entonces. Ajá, exactamente, porque muchas veces es más difícil medir el analito inicial que un producto de las reacciones, ¿no? Recuerden lo que siempre les digo.
Es más fácil detectar, por ejemplo, el peróxido generado de una reacción a, por ejemplo, la concentración inicial de, no sé, celulosa, ¿no? Entonces, por eso utilizamos estos sistemas. ¿Cuál es la complejidad de esto? Que si una enzima o sí, si una parte del sensado falla, todas van a fallar. O bueno, las que siguen igual. Todas fallan, ok. Y también recuerden que si de por sí inmovilizar una enzima es complicado, inmovilizar 2, 3 en la misma superficie va a ser mucho más complicado. ¿Ok? O inmovilizar en cadena también va a ser más complicado. Piensen en, por ejemplo, un sistema microfluídico. Supongamos que yo aquí creo mi electrodo. Vean que esta tirita sea mi electrodo. Y quiero hacer un diseño en cascada. ¿Qué pasa si yo inmovilizo aquí? Tengo para detectar alcohol, ¿no? Tengo mi primer molécula, que es alcohol deshidrogenasa, y yo la inmovilizo así, en random. ¿Sí? Tengo mi siguiente molécula, que es aldehído deshidrogenasa, la inmovilizo aquí, aquí y aquí. Y tengo mi última, que es formiato deshidrogenasa, y la inmovilizo aquí. ¿Sí? ¿Cómo ven el diseño del electrodo? ¿Es necesario que esté repetido? O sea, que haya tres moléculas y tres, o sea, ¿es necesario? ¿No podría ser solamente una de cada una? No. Piensen que tuvieran el mismo número de enzimas. A ver, ¿cuántos me faltan? Pónganle que son 3 de cada una. Pero yo lo puse en ese orden. ¿Eso influiría? Sí. ¿Por qué? Yo digo que no. ¿Por qué no, Roberto? O sea, porque sí son en cascada, pero no quiere decir que tu muestra, o sea, no sé, es que yo me imagino, por ejemplo, si la muestra es en sangre, ¿no? O lo que sea, pues tú tiras la gotita de sangre y eso va a abarcar toda la superficie. Y entonces va a reaccionar en donde tenga que reaccionar, en donde lo encuentre. Y otra vez va a seguir, o el producto de eso va a seguir ahí en la misma superficie hasta que encuentre la otra enzima y así, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ir como pasa esta y todo lo que pasó aquí se transforma y esto pasa a la segunda enzima y así. Ajá, exactamente. ¿Están de acuerdo que cuando ustedes hacen una detección, lo que están viendo es lo que pasa en toda la superficie? La corriente que ustedes están detectando, ¿se acuerdan que está normalizada por la corriente, por el área superficial? Es el fenómeno que pasa en toda la superficie, porque no estamos haciendo un análisis puntual. ¿Ok? Entonces aquí, si llevamos a cabo, siempre y cuando se lleve a cabo la formación de estos productos, y tengamos un electrolito donde puedan estar como fluyendo y que sirva para que entre en contacto con la siguiente enzima, no vamos a tener ningún problema. Pero si pensamos en un sistema microfluídico, ¿no? Donde tenemos aquí, ponga que este es un canal, ¿no? Y hasta acá está mi sistema de detección, ¿no? Del producto generado por las enzimas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que esta sea para el, ¿qué les gusta? Alcohol deshidrogenasa aquí. Acá tengo aldehído. Y aquí tengo formiato. ¿Qué va a pasar con este sistema? La detección se va a llevar a cabo acá. Detecto un producto de la reacción, ¿no? De estas reacciones en cadena. ¿Qué van a detectar? ¿Van a detectar algo?
¿Ese es igual toda una superficie o es como un tubito? Son como canales, es un canal. Este es un canal y al final donde van a tener su electrodo. ¿Sí? Piensen en un chip. Es que si es por Aquí canal, van a ahí poder, sí afecta el orden. aquí se afecta el orden. ¿Por qué? Porque la muestra va a fluir, ¿no? Y la detección se va a llevar a cabo hasta la etapa final. Pero para eso tenemos que hacer que las reacciones ocurran en secuencia, ¿no? Si tengo, por ejemplo, las enzimas que requiero para la etapa 2 inicial, no voy a tener una detección confiable, ¿no? Porque igual, ¿están de acuerdo que si aquí entra etanol, aquí no va a suceder nada porque no tengo ningún aldehído? En la siguiente etapa, ¿voy a tener algún sustrato para que se lleve a cabo la reacción? Sí lo voy a tener porque están de acuerdo que no todo el sustrato que ustedes coloquen va a reaccionar en la primera etapa. ¿No? Van a tener sustrato que no reaccione, que entre en la segunda y ya haga la detección, pero en la etapa final, que es formiato, no voy a tener ninguna molécula. ¿No? ¿Por qué? Porque ocupamos que el aldehído lo convierta para que tenga el sustrato para formato de deshidrogenasa y al final lleva a cabo una detección electroquímica. ¿Ok? Entonces, en sistemas con canales, en chips, debemos de ver qué tratamiento se le va a dar a la muestra y qué productos voy a obtener de las reacciones. ¿Ok? Va. Oye, vamos con la siguiente. Anticuerpo, chavos. Entonces, recuérdenme, porfa, ¿qué eran los inmunosensores? Ricardo, inmunosensores, ¿qué eran? Pues eran sensores electroquímicos que usaban anticuerpos, ¿no? Bueno, no sistemas electroquímicos, porque podemos tener inmunosensores ópticos, como las pruebas de embarazo, que no son electroquímicas. Entonces, a ver otra vez, Ricardo, dime, entonces, ¿qué sería un inmunosensor? Un sensor que utiliza anticuerpos para detectar un analito específico. Exactamente, son sensores que utilizan complejos anticuerpo-antígeno para poder llevar a cabo la detección de diferentes analitos. ¿Ok? A diferencia de las enzimas, lo que nosotros vamos a estar inmovilizando son anticuerpos o vamos a poder también inmovilizar antígenos que por medio de, ya se acuerdan, dependiendo la inmovilización o el tipo de ensamblaje que queramos, vemos qué reacciones pueden ocurrir en secuencia y llevar a cabo esta detección. ¿Ok? Bueno, recuerden que, ¿cuáles eran las partes del anticuerpo, chicos? Eran dos cadenas, ¿no? Una ligera y una pesada. Lo de región Ligera constante y región pesada. variable. Ok. ¿Dónde ocurría perdón? Perdón. Dice lo de región variable y región constante. Región variable y región constante. ¿Qué pasaba en la región variable? Era donde se hacía donde el anticuerpo reconocía el antígeno. Ajá, era el sitio de unión con el antígeno, ¿ok? Y recuerden cómo podíamos inmovilizarlo. ¿Lo recuerdan? Sí, con Con grupos aminoácidos o algo así. Ándale, Con grupos funcionales, ¿no? Dependiendo del grupo funcional, ¿para qué nos servía? para la Para posición orindarlo. del... del
Pero este ¿por qué lo puso? Ajá, para poder orientar el anticuerpo de una forma ordenada, ¿ok? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Porque recuerden que no es lo mismo que nosotros lo hagamos aleatorio, que podamos a poder perder eficiencia de nuestro sensado, o que lo hagamos de una forma ordenada, ¿no? Donde el antígeno entre con un contacto directo con la región variable y llevemos a cabo estas detecciones, ¿ok? Vamos a tener diferentes tipos de inmunoensayos, ya los habíamos visto, que son directos. ¿En qué ocurrirán con los directos? Pues el analito iba al anticuerpo. O sea, el anticuerpo era el que estaba... Sí. Ajá, el anticuerpo es el que estaba inmovilizado, llega el antígeno y se pega en la región variable. Con el competitivo indirecto, lo que nosotros inmovilizamos es el antígeno, entonces llega el anticuerpo con una molécula marcadora y hace la unión. Y en el último, el tipo sándwich, ¿en qué consistía? Vamos a preguntarle a... ¿quién? A Gerard. Pues era como el más libre, ¿no? Literalmente o sea, está el anticuerpo, luego ya el analito y después uno otro por arriba y termina así como en forma de sándwich. Ajá, termina en tipo de sándwich, ¿ok? ¿Por qué podemos utilizar este tipo de inmunoensayo? Si queremos hacer ¿Se una acuerdan de transfusión los anticuerpos? eléctrica, ¿no? ¿Se acuerdan de los anticuerpos monoclonales y policlonales? ¿Sí? ¿Cuáles eran unos y cuáles eran otros? Monoclonales es que solo pueden reconocer un sustrato, creo, y policlonales es que pueden con varios. Más bien una sola región, ¿no? Recuerden que los antígenos tienen varias regiones, entonces recuerden que era más fácil utilizar primero los policlonales que podían detectar como diferentes zonas y posteriormente utilizar anticuerpos monoclonales que recogen, que son más selectivos. ¿Ok? Muy bien, eso Profe, bueno, ya lo habíamos visto. una pregunta. En el anterior, que es como sándwich, puede ser que, es que yo he leído que primero ponen como el sustrato, luego el anticuerpo, como que para que reconozca ese mismo sustrato. Como sustrato, anticuerpo, sustrato. Ajá. Sustrato, anticuerpo, sustrato. Ajá. Como usar el sustrato para funcionalizar el anticuerpo. O está muy raro y no lo entendí más bien. Yo creo que va más por lo siguiente que vamos a ver. Mira, ahorita te lo explico. Con aptámeros. Ahorita te lo explico con aptámeros. Con los aptámeros utilizamos como una secuencia, una molécula diana que me permite inmovilizar fragmentos de ácidos nucleicos, oligonucleótidos, perdón, en las cuales al momento de, como son muy selectivos, se van a pegar solamente en una zona, ¿sí? Supongamos que yo quisiera hacer como Andrés y Ricardo, ¿no? Que quieren hacer sus aptámeros para salmonela, ¿no? ¿Cuál oligonucleótido podría estar utilizando? Bueno, sí saben que son oligonucleótidos, ¿verdad? Yo nada más estoy asumiendo que lo saben. Sí lo vieron en biología, ¿no? Yo no sé qué son. Son secuencias de ADN, ¿no? ¿No lo vieron en biología? ¿Cómo? Secuencias de ADN y ARN o ARN. Son secuencias, pero que tienen una longitud específica, ¿no? Son cadenas más largas. ¿Ok? ¿No? ¿Sí lo vieron con Vane o no? Creo que no. No. Yo tampoco lo recuerdo. No. Que solo Bueno, vimos ahorita. la base.
Pero lo Lo básico. básico. Bueno, ahorita me voy a la parte de aptámeros, ahorita lo vemos. Bueno, ácidos nucleicos, ¿no? ¿Por qué utilizar ácidos nucleicos para el desarrollo de sensores, chavos? Sí saben que son ácidos nucleicos, ¿no? Eso sí lo vieron. ¿Más específicos? ¿Por qué son más específicos? ¿Es pregunta? Pues porque podemos buscar como una secuencia en específico y, por ejemplo, lo que hace el Cas9, ¿no? Que encuentra una secuencia específica y a partir de ahí pues lo elimina, pero podría aprovecharse como un sensor. O sea, la propiedad del Cas9, aplicarla pues como a los sensores. Ok, exactamente, pero ¿están de acuerdo que no vamos a detectar qué tipo de moléculas podemos detectar con ácidos nucleicos? ¿Nucleótidos? Nucleótidos, sí, ¿qué más? Microorganismos, ¿no? Bueno. Algunos, sí, microorganismos. Sí. ¿Qué otros se les ocurre? Cánceres. Algunas proteínas, ajá. Bueno, el cáncer es a partir de detección de ciertos biomarcadores, ajá. ¿Qué otras moléculas se les ocurren? ¿Virus? La detección, perdón, virus, exacto, virus también. Esta detección ocurre gracias a un proceso que se llama hibridación, ¿sí? ¿Sí recuerdan qué es hibridación? Eso sí lo tuvieron que haber visto. Más o menos. ¿Qué era hibridación? ¿Vieron lo de replicación del ADN? Replicación, sí. Sí lo vieron, sí vieron hibridación. Entonces, ¿qué era la hibridación? ¿Cómo hacían la replicación del ADN? Copiando las cadenas, la secuencia. ¿Y cómo con la hacían ADN polimerasa? Utilizábamos enzimas como ADN polimerasa, pero no era la única enzima que participaba en el proceso de replicación. ¿Cuáles otras? ¿Qué ocurría? Tienen su cadena de ADN, ¿no? ¿Qué tenían que hacer para llevar a cabo la replicación? Se tenía que romper. Tenían que abrir esa cadena, ¿no? Ajá. ¿Sí? Recuerden que llega una enzima que se llama helicasa, que se encarga de desdoblar esos puentes de hidrógeno, quitarlos y poder abrir esa cadena. ¿Y por qué tenemos que abrirla? Porque se hace a partir del ARN. ¿Hibridación lo de la unión de las bases nitrogenadas? Porque, exacto, o sea, se abre porque los puentes de hidrógeno que están apareando esas bases son débiles, por lo tanto, si las abrimos, vamos a tener acceso a la secuenciación de las bases que están en el ADN, ¿ok? ¿Qué pasaba? Utilizábamos, ¿se acuerdan que había dos tipos de cadenas, no? Las que eran de 5' a 3' y de 3' a 5'. Sí lo saben, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la replicación? La forma más sencilla. 5', 3', ¿no? De 5' a 3'. Y recuerden que del otro lado vamos a tener de 3' a 5'. Por lo tanto, no se puede llevar a cabo de una forma fácil. Por eso utilizábamos diferentes primers para poder llevar a cabo, gracias al uso de apareamiento de bases, hacer como los segmentos de Okazaki y posteriormente retirarlos por medio del ADN polimerasa, llevar a cabo la polimerización, juntar varios nucleótidos que se encuentren en el medio y posteriormente hacer esas cadenas, ¿no? Recuerden que ocupamos las creaciones de burbujas de replicación y no, estamos con replicación ahorita. Acuérdense que la transcripción es otro proceso, ¿va? Y posteriormente hacer esa replicación, ¿no? Entonces, bueno, y ya que están hablando de la transcripción, ¿y para qué era la transcripción?
chicos? Para el ARN mensajero. El ARN mensajero. ¿Pero para qué lo utilizamos? ¿Para qué sirve el proceso de transcripción? Para que a partir del ARN se haga un ADN. No. Formación de proteínas. Para la formación de proteínas, ¿ok? Recuerden que tenemos información en las bases, en estas bases, para poder estar generando diferentes aminoácidos y llevar a cabo posteriormente una polimerización de estos y estar generando las proteínas, ¿ok? Entonces, los procesos de hibridación ocurren cuando a partir de una cadena se une con otra que sea complementaria a esta y lleva a cabo un apareamiento, ¿ok? Por lo tanto, al momento de utilizar estos genosensores, vamos a utilizar esta hibridación, ¿no? O sea, que tengan con un segmento específico de una proteína que se aparee con las pares de bases, perdón, con las bases que estén en su sensor, que debe de ser monocatenario, que va a ser solamente una hebra, para que llegue a cabo el apareamiento y posteriormente hacer la detección. Si se fijan en la imagen, tenemos aquí ADN monocatenario, ¿no? ¿Sí lo ven aquí, el primero? ¿Sí? Sí. Porque solamente es una cadena, ¿no? ¿Qué pasa si se hibridiza? Si hay una hibridación. Se complementa, ¿no? ¿Ven que aquí ya son dos? Y por lo tanto, de esa forma se está llevando a cabo el reconocimiento, ¿ok? Entonces, la eficiencia de nuestro sensor va a depender de este proceso de hibridación. O sea, si lo reconoce de forma adecuada, va a ser altamente específico, ¿no? Y también podemos estar marcando con diferentes proteínas, isótopos reactivos, para poder llevar a cabo diferentes mecanismos, ¿no? Ya sea por fluorescencia o sensores electroquímicos. Entonces, por eso utilizamos estos genosensores, porque aunque son muy complicados, podríamos decirlo, de hacer, son altamente selectivos, ¿ok? ¿Nos podría dar un ejemplo de un... Tenemos... de un sensor como de estos? ¿Genosensor? Ajá. Pues podríamos estar utilizando, creo que tengo uno acá enfrente. Creo que no puse, pero imagínense que tuviéramos una secuencia específica de la proteína del virus del COVID, ¿no? Que ya genere un fragmento de ADN que sea complementario por una secuencia o una secuencia proteica del COVID, ¿ok? Entonces, pase cualquier virus o cualquier coronavirus, recuerden que hay varios coronavirus, si no se complementa con esta secuencia específica, ¿qué va a pasar? No se va a detectar, ¿no? No va a pasar nada, ajá, ya entendí. No va a pasar nada. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estos sensores que son altamente selectivos? O sea, no vamos a tener 2, 3 pares de bases que deben de ser apareados, ¿no? Son oligonucleótidos, por lo tanto van a ser cadenas grandes de bases, ¿ok? Entonces, los procesos de inmovilización para este tipo de ácidos nucleicos, ¿cómo creen que son? ¿Los qué? Procesos de inmovilización. ¿Cómo pueden estar inmovilizando ácidos nucleicos, chicos? ¿Cómo se les ocurre? Vane, ¿cómo se te ocurre? ¿No sería como con atrapamiento porque también son sensibles a los puentes de hidrógeno o más bien como, sí, con puentes de hidrógeno? Pero imagínate si por atrapamiento tú tapas todas las bases. Aunque se tape una base ya no va a ser complementaria. Por lo tanto ya no vas a reconocerlo. Entonces, ¿cómo pueden estar inmovilizando? ¿Cómo se les ocurre? Vean la imagen. Por enlaces químicos, conocer
la naturaleza de mi molécula, ¿no? O sea, si por ejemplo, si es un ácido nucleico, ¿de qué se compone? De una base ¿De qué nitrogenada, es? Bases nitrogenadas. ¿De qué otra cosa? grupo Grupo amino. fosfato. ¿De qué, perdón? Grupo fosfato Base, y un azúcar. base nitrogenasa, un azúcar, exactamente. Entonces, ¿dónde nos conviene llevar a cabo la inmovilización? ¿En las bases? No, sería como el azúcar. Podría ser en el esqueleto, ¿no? Ya sea en los grupos de fosfato, ¿no? O podría ser en el azúcar, siempre y cuando las bases estén expuestas para que se pueda llevar a cabo la complementación, ¿no? La hibridación con nuestro analito de interés. Entonces vamos a tener diferentes técnicas para poder llevar a cabo esta inmovilización, y la estrategia va a depender de lo que nosotros queramos, ¿no? Muchas veces vamos a tener que unir juntos con ella algún tipo de proteínas o algún tipo de fármaco que nos ayude al proceso o al mecanismo de reacción y posteriormente a la transducción de esto. ¿Ok? Entonces, los genosensores en la actualidad son ampliamente utilizados. ¿Por qué? Porque como son altamente específicos, hay proteínas muy difíciles de sensar. Por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID tenemos que seleccionar qué cadena específica diferencia a otros tipos de virus para poder llevar a cabo esta detección. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de transductores creen que podemos utilizar con genosensores? ¿Piezoeléctricos? Piezoeléctricos. ¿Por qué, Ángel? Porque después de la hibridación va a ocurrir un cambio de masa. Un cambio de masa, exactamente. Muy bien. ¿Qué otro tipo de transductores, chicos? Erika, ¿qué se te ocurre? Ópticos, sí, si tuviéramos, por ejemplo, marcado con una proteína que reaccione con un cromóforo, sí, también podría ser. También podrían ser electroquímicos, ¿ok? Estamos generando oxidaciones o reducciones, o podríamos tener diferentes secuenciaciones, ¿ok? Miren, por ejemplo, aquí. Vean, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos en inmunosensores y en sensores biocatalíticos, ¿no? Tenemos que estar llevando a cabo la funcionalización de mi superficie, ¿no? Funcionalizo mi superficie para posteriormente llevar a cabo la inmovilización de estos ácidos nucleicos que van a ser complementarios, ¿no? Ya llega el analito, se complementa, se hibridiza las cadenas y podemos llevar a cabo una detección siempre y cuando ocurra un fenómeno que podamos detectar. Por ejemplo, vean aquí, este es un sensor electroquímico. Vean aquí que tienen una molécula ya marcada, la cual va a llevar a cabo por medio de la enzima, en este que es por medio de la enzima, que aquí también están generando, inmovilizando un anticuerpo, están formando una reacción por la peroxidasa del rábano picante, producción bueno, la oxidación del peróxido, ¿ok? Este peróxido es lo que pueden estar midiendo fácilmente electroquímicamente, ¿ok? Entonces, si se fijan, se pueden complementar todas las técnicas, ¿no? Las enzimas, recuerden que tenemos enzimas marcadoras, ya sea en inmunosensores y en genosensores. ¿Ok? Y en los traductores se pueden utilizar los traductores que ya hemos visto. ¿Ok? ¿Vieron PCR? Sí, bueno, más o menos.
¿Sí o no, chicos? Sí, es reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Que es para duplicar el ADN. Bueno, para hacer muchos ADN.